Bienvenidos a esta segunda entrevista de Academia Testec. Mi nombre es Diego Gamarra y con ustedes tengo aquí al ingeniero Jorge Golding. Demasiado agradecido con usted, ingeniero, que esté aquí con nosotros. Y bueno, y con todas las cosas que hemos ido haciendo con Academia, todos los cursos que han ido saliendo y que este año traemos bastantes. Traemos bastantes cosas, ¿no? Sin duda que sí. Y esperemos que, bueno, que las cosas vayan yendo bien, ¿no? Pero, bueno, el espacio que tenemos hoy es para hacer unas preguntas enfocadas un poco en su vida profesional, ¿Cómo no? un poco quizás para ver qué puntos incisivos podría tener con respecto a esa confiabilidad en la industria que es tan importante y para que usted sepa, y la audiencia también, esta entrevista, bueno, primero va a ser para, entre comillas, libre, o sea, la gente la podrá ver, pero la idea es sacar de aquí extractos para aquellas personas que se están formando. O sea, como para que aquellas personas que están apenas empezando en la industria o quizás ya tienen algo de experiencia, bueno, tengan un contenido que les beneficie, ¿no? Que sea nutritivo. O sea, un poco por eso el objetivo de la entrevista, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Ingeniero, le tengo una pregunta, que yo creo que la verdad es que es muy básica, pero al mismo tiempo puede dar mucho para hablar, ¿no? Usted es ingeniero químico. Y usted está especializado en la parte de protección catódica. Trabajó mucho tiempo con la llamada NACE, que ahorita hoy en día se llama la AMMP. Es una persona profesionalmente con mucha experiencia y bueno, yo creo que lo ha demostrado con los diversos cursos que yo he visto. ¿Cómo usted terminó ahí? ¿Cómo usted dijo, bueno, yo quiero dedicarme a este rubro, yo quiero ser especialista en protección catódica, esto es un rubro interesante? Y sobre todo, que me parece que es un punto importante, ¿cómo se mantuvo tanto tiempo en la industria? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de quedarse 30, 40 años trabajando y sobre todo manteniéndose a la vanguardia. Porque bueno, la tecnología va cambiando, las empresas van cambiando. Sí. No sé si nos puede comentar un poquito. Yo sé que es un poco amplia la pregunta, pero Claro, no, está claro. Uno piensa que ha programado la vida a todo lo largo y no es así. La vida ha sido una incidencia y otra incidencia y claro, así va ocurriendo. Yo empecé a los 17 años a trabajar en la empresa de teléfonos. ok, La empresa de teléfonos en una pequeña ciudad en Argentina. Los hombres trabajan de 8 de la noche en adelante, de modo que no haya mujeres transitando solas de noche por la calle. ok. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a trabajar para pagarme los estudios universitarios. Cuando termino y me gradúo, dije, bueno, hice química, ingeniería química. ¿Qué va a hacer un químico y un ingeniero químico en la empresa telefónica? Claro. Y mis compañeros me dijeron, no, por las dudas, ¿por qué no te inscribes en la asociación de profesionales de la empresa? Bueno, por darles gusto me inscribí. A los pocos días me llaman de Buenos Aires urgente. Voy para allá, ¿de qué se trata? Me acerco a un edificio de 4 pisos, pregunto por una persona, me hacen subir al tercer piso y está el gerente nacional de mantenimiento de la industria telefónica. Y yo asustado, pero que no sabía de qué se trataba. Claro. Estaban montando el Centro Nacional de Mantenimiento y necesitaban un laboratorio químico. Me tocó, recién graduado, diseñar laboratorio. Terminé, hubo que contratar un técnico y en todo ese tiempo me preguntaba, ¿para qué? ¿Cuál es el problema de corrosión en la empresa de En el teléfono? teléfono. El problema más serio era el metro de Buenos Aires, que fue construido por los ingleses en 1913. Era un cascajo viejo que se le salían las corrientes de los rieles por todas partes, rompía tuberías de agua, tuberías de gas y cables telefónicos. Claro. Todos los días me llegaban al laboratorio pedazos de cables perforados. Claro, entonces no era solo la industria telefónica, era la industria de agua, Todas. eran todas, claro. De hecho, existía ya una asociación de empresas que tenían infraestructura bajo tierra Ok, para resolver problemas no solo por el metro, en otras ciudades también.
Por ejemplo, en el norte había una red de tranvías superficiales. También se escapaban la corriente por los rieles, un desastre por todas partes. Pero claro, fue mi primer choque encontrarme con unos pedazos de tubos llenos de agujeros, analizarlos en laboratorio y tuve que empezar a entender por Porque, qué. claro. Fue y un metro que era todo los asientos eran de madera. Entonces, como tomaba una curva, se inclinaban y aquí crujían. Hoy en día me cuentan amigos de allá que ya se ha modernizado y demás. Pero fue el primer metro de Latinoamérica. Entonces, A la vanguardia, claro. Sí, sí. imagínate todos los problemas Sí, que había. claro. Bueno, entonces empiezo a trabajar allí, no, me tocaba viajar por todo el país viendo problemas de corrosión, como Okay. del metro, de los tranvías. También había algunas estaciones de empresa telefónica Subestaciones, ¿no? pequeñas Ok, en zonas rurales ok. que se alimentaban con tanques de combustible para producir energía. Ok. Y esos tanques eran enterrados y llevaban protección catódica. Entonces, por supuesto, entre eso y las reuniones mensuales con las otras empresas, me tocó aprender de qué se trata todo esto de Claro. corrosión, protección catódica e inspección, O sea, fundamental, fue básicamente en la empresa que trabajabas, te fue llevando a eso. obligatoriamente. Ok. Allí estuve 3 años trabajando y tú sabes que los países oscilan. Un año están bien, otro año están mal. Bueno, Argentina entró en una crisis que se produjo la mayor fuga de profesionales de toda la historia del país, años 74-75. ¿Y a dónde se dirige uno? Al país que esté en mejores condiciones económicas, más progresista y más que se note progreso. En aquel entonces la oportunidad era Australia, lejísimo, México, mucho problema, frontera con Claro. Estados Unidos, y Venezuela. Bueno, me acerqué a la embajada de Venezuela, empecé a hablar con la gente y me di cuenta que este era el país donde tenía que venir. Usted se mudó ya hace unos añitos. Nada más que hace 50 años. Bueno, llegué y a las 2 semanas tenía 2 ofertas de trabajo. Claro. Una era con la empresa de aguas, Ok. pero era hacer lo mismo y tenía ganas de un reto. La otra oferta fue un instituto de la Universidad Simón Bolívar, el INMETAL, que Ok. le daba servicios a la industria. Entonces dije, esto puede ser una escuela para mí. Claro. Y me metí. Bueno, El empecé, Inmetal que hoy en día no no existe, existe, ya no pero existe. lo que debe estar ahorita es tipo Funindes y estas asociaciones de Parque Tecnológico de Sartaneja y tal. Que me imagino que eso debe ser como los nietos Sin del duda, Inmetal. deben ser. En aquel entonces era un instituto que su fundamento era laboratorios y servicios. Ok, Entonces, bueno, me tocó diseñar laboratorio de corrosión, contratar técnicos, un poco repetir la historia. claro. Y empezamos a dar servicio a la industria, empezaron a aparecer todo tipo de problemas. Y uno de los que nos apareció, una persona que dijo, miren, necesitamos estudios de suelo para el metro de Caracas. Yo dije, metro, me suena eso. Empezamos a hacer en laboratorio, descubrimos algunos problemas de suelos muy agresivos para el concreto, Que generan corrosión. que generan corrosión porque todos los túneles son de estructura de concreto. Lo curioso en todo esto fue que el metro de Caracas fue construido por los franceses. Uh-huh. Y los franceses, los metros son de rueda de goma, ellos no tienen corriente que vaya por los rieles y que haga daño, no conocen ese problema. Okay. Pero no lo pudieron hacer así en Venezuela porque la alta temperatura no permite ruedas de goma, no duran. Entonces en una reunión pregunto, ¿y qué van a hacer con las interferencias? Y los franceses dijeron, ¿y eso qué es? Claro, ellos no conocían No lo esa. conocían, el Okay. metro de París nunca ha tenido ese problema. Entonces, bueno, les expliqué un poco de qué se trata, se asustaron
llamaron a representantes de otras empresas. Se hizo una reunión de un día donde me tocó dar una charla. Vino una empresa americana que la invitamos para que diera su experiencia. Fue la que trabajó con los metros de Washington, de Nueva York, con los más importantes. Me tocó de nuevo meterme en el mismo problema de los metros. Pero no solo eso, por ejemplo, nos llaman un hotel muy importante en la costa del Caribe. Que en la suite presidencial se le cayó un pedazo de techo en la cabeza a alguien. Bueno, fuimos para allá. ¿Qué pasa? Está frente al mar, el viento, las sales se van depositando. Cuando se depositan en el frente lo lava la lluvia, pero en el techo no. Pudo haber caído sobre la cabeza de un presidente. Esperemos que no. Esperemos que no, claro. Pero bueno, allí nos tocó empezar a meternos en problemas de corrosión en estructuras de concreto. Aquí ya había en Venezuela cierta experiencia. Había habido un congreso pocos años atrás. Me metí a investigar un poquito, a estudiar un poquito. La Asociación Venezolana de Productores de Cementos tiene una sede con una enorme biblioteca. Entonces me pasé muchas tardes allí estudiando para conocer un poquito del tema. Así poco a poco uno se va metiendo sin tener una planificación. La vida te va empujando para allá, para allá. Y entiendo que estuvo también muchos años prestando servicio a lo que fue y sigue siendo PDVSA, ¿no? Claro. En un momento dado, hay el primer evento de corrosión que hubo en Venezuela fue a finales del 75 en la Universidad de los Andes. Y eran dos profesores que invitaron a dar iban a dar ellos dos algunas charlitas para conocer el ambiente. No se encontraron que iba a llegar más de 300 personas con muchos especialistas. Entonces, cuando vieron ese gentío, dijeron, vamos a convertirlo en un congreso, que cada quien presente trabajo. Bueno, compramos transparencias y empezamos a preparar las charlas. Y a mí se me presentó esta duda. Yo no sé quiénes son los que están aquí. Yo llegué hace 3 meses. Entonces, traté de hacer lo más alto nivel posible por las dudas. Preferible que pasar por querer enseñar algo básico. Entonces, preparé un trabajo. Cuando terminé, me pidieron que yo dirija la mesa de corrosión y protección catódica al final, porque les gustó el trabajo que yo presenté, muy asustado, porque era la primera vez que presentaba. Un antecedente simpático fue en la universidad, porque un día llega al laboratorio un profesor de electroquímica y me dice, tú estás en corrosión, quiero que me des unas charlas para mi gente de electroquímica. Me gustaría, pero yo nunca he dado una clase. No te preocupes, aquí en la universidad tenemos un grupo de audiovisuales que son expertos, ellos te van a enseñar. Me fui para allá. Lo dirigía un español que había sido asesor de la BBC de Londres. Eso fue en la Simón Bolívar, ¿no? En la Simón Bolívar. Claro, y es verdad. Es que la parte audiovisual de la Simón Bolívar, claro, hoy en día quizás ya no está al margen, en la vanguardia, pero en esa época, bueno, si es con la BBC de Londres. Era una maravilla. Claro. Entonces, bueno, me pararon a dar charlas, muerto de miedo, me grabaron, después me mostraron, me criticaron. Los primeros días yo estaba que no dormía. Yo no voy a poder dar cursos nunca. Después me empezaron a dar los trucos que enseña, que da un orador. Para una conferencia, digamos. Y si pierdes el temor, después dar clases es muy fácil. Y te enseñan a no llenar de información una pizarra, ir poquito a poco. Así empezó mi parte educativa. Claro. Con una base de experiencia ya bastante cementada, ¿no? Con buenos maestros. Claro. Y me tocó dar algunas clases allá para electroquímica y así empecé en ese área. Lo que pasa es que un día me llaman para invitarme a una reunión y no sé quiénes son. Entonces, cuando salgo de la universidad, voy para allá, un edificio normal, unas oficinas, entro,
Lo que no sabía es que era el grupo que estaba creando el INTEBEP, el Instituto Mm, Tecnológico Venezolano claro de que, Petróleo, Centro de Investigación y Asistencia Técnica de Petróleo de Venezuela. Pero yo no sabía. claro. Sí, sí, sí. Entonces, me dice, bueno, estamos creando un instituto donde va a hacer falta corrosión, queríamos saber si quieres venir con nosotros. ¿Y para qué? Bueno, cuando me dicen para la industria petrolera, no me dieron tiempo a, a pensarlo. Claro. Claro que sí, por supuesto, porque sabía lo que era Petróleos de O sea, que Venezuela. usted estuvo prácticamente en la fundación de lo que es Intevep, Estuve en el equipo fundador fundador. de Intevep. Me tocó diseñar laboratorios de nuevo, me tocó contratar personal, Claro, y otra vez el ciclo. otra vez el ciclo. Me, me traje de una muchacha que hizo pasantía en los laboratorios de la universidad, me la traje para la industria. Claro. Y, y fue una ayuda extraordinaria porque ella terminó como licenciada en química. Entonces, excelente. Bueno, Jorge, no es por exponerlo, pero mi papá hizo sus pasantías en Intevep. Y mi mamá, Ah, recién graduada, también hizo unas examinaciones. Bueno, mis dos papás, lo que pasa es que eso no lo dije, son ingenieros de materiales y metalúrgicos, ¿no? Y bueno, Intevep en esa época, bueno, yo creo que sigue siendo porque las instalaciones que tiene son espectaculares, espectacular. espectaculares, pero en esa época entrar en Intevep era, o sea, era Muy muy difícil. difícil, y tenían la vara muy alta, muy alta. Sí, de hecho, eh, yo todavía no entiendo muy bien cómo caí yo allá, pero llegué. Claro, Y entonces, bueno, chévere, fue un equipo muy lindo, había corrosión, había pinturas, el laboratorio de pinturas lo pasaron a depender de corrosión. ok. Y por otro lado, había un laboratorio muy grande de metalurgia, de inspección y ensayos no destructivos, etcétera. Entonces, claro, eh, me tocó empezar a conocer toda la industria petrolera. Simultáneamente se crea el CIED, Ajá, que dictaba cursos para la industria petrolera. Me tocó empezar a dar cursos también. Y por suerte en la universidad me habían enseñado cómo hacerlo. claro. Por supuesto, estamos hablando de aquella época, transparencias y esos carruseles Kodak de diapositiva, en fin, historia pura. Este, comenzamos. En el CIED, por ejemplo, se presentaban cosas como estas. Todos los años había una reunión con gerentes de mantenimiento de las filiales. Y en una de esas reuniones llegó el gerente de mantenimiento de la flota de buques petroleros. Tenían un problema gravísimo de corrosión por falla de pinturas. Me tocó preparar un curso para ellos. Ok, Pero primero tuve que aprender claro. todo sobre los buques. Sí, porque en la industria hay tanta variabilidad, Es, tantos es casos, tantos, infinito, sí, es hay de infinito. verdad que. Pero bueno, Jorge, le quiero hacer una pregunta, porque yo creo que ya más que claro que cómo llega, bueno, cómo llega no, porque la verdad es que nos hizo un recuento de su, ¿Cómo de me su llevaron? cómo lo llevaron exactamente. Este, si yo le pregunto a usted, todo este rubro, vamos a decir, de protección catódica, pinturas, ensayos no destructivos, confiabilidad desde un punto de vista de inspecciones, vamos a decir, RBI, ¿qué importancia tiene eso en la industria? O sea, ¿por qué es un punto clave en la industria? ¿Y por qué tenemos que ser especialistas? ¿Por qué nosotros somos especialistas en estas áreas? Te doy un dato muy concreto. En el año 78 comienza el mayor proyecto de la industria petrolera venezolana en toda su historia, 1.100 millones de dólares, el complejo criogénico. Claro, sí, sí, sí. Cuando comienza, yo estoy de vacaciones. Llego de vacaciones, me encuentro en mi oficina un sobre diciendo urgente revisar y reportar a uno de los directores del INTEBE, que yo no lo conocía, pero sabía quién era. Claro. Bueno, me pongo a ver, todo el proyecto fue diseñado por una empresa en Estados Unidos, incluyendo la protección catódica. Pensaron que iba a ser instalado en una zona
lleno de industria donde no había espacio físico. Y entonces diseñaron camas profundas de hasta más de 100 metros de profundidad, etcétera, etcétera, a un costo imposible. Y aquello era puro terreno vacío. Claro, porque el criogénico está entre Píritu y Barcelona, que eso es, bueno, en esa época, entiendo, cuando hicieron el criogénico, era solo el criogénico lo que No estaba ahí, había nada no había más. más nada, Hoy correcto. día es un polo industrial de todo un poco. ¿Qué pasó? Cuando eso llega, el que dirige el proyecto tenía un asesor de la Santa Fe Brown de Estados Unidos, que era uno de esos genios que sabe de todos los temas. Y él lo vio y dijo, la parte de corrosión de protección catódica tiene errores. Sería bueno que lo revise alguien de ustedes. Bueno, así me llegó. Bueno, termino de revisarlo, me doy cuenta del problema y voy a la reunión con este señor, me temblaban las piernas. Entonces, le explico rápidamente de qué se trata y me dice, prepara una presentación breve que no dure más de 15, 20 minutos y vamos a ir a presentársela al proyecto. Bueno, así fue. Primero se la presenté a él, le pareció bien, fuimos para allá. La reunión fue el director y yo por Intevep, el gerente general del complejo que se estaba construyendo con su asesor. Termino la presentación y el asesor le dice algo al gerente al oído. El gerente lo mira al director de Intevep y le dice, este tipo lo quiero acá mientras dure el proyecto para que resuelva y controle todo esto. Este tipo era yo. Claro. Bueno, tuve 2 años metido allá. Iba todos los lunes y volvía todos los viernes, donde me tocó ver todos los problemas que puede haber con las tuberías, con los tanques, con el muelle. Entonces, claro, fue una escuela de 2 años de campo total. Sí, claro. Inclusive venía del proyecto de Estados Unidos, donde una sola compañía de protección catódica iba a hacer todos los trabajos, una empresa americana. Cuando yo veo eso, digo, no, vamos a fraccionar. Eran 2 plantas, el muelle y las tuberías. Vamos a fraccionarlo en 4 paquetes que se liciten en Venezuela, que lo ganen empresas venezolanas. Claro. Me aceptaron y se hizo. Entonces, claro, ahí conocí a todas las empresas que trabajaban acá. Yo ya no era una rata de laboratorio metido en Intevep. Ya habías agarrado parte comercial, Claro, ahí calle, industria. ya conocía quiénes hacían cada cosa, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque obviamente tú tienes mucho más conocimiento de esto que yo, ¿no? Pero no es lo mismo hacer protección catódica en un muelle que hacer protección catódica en una tubería, que hacer protección Totalmente catódica en un distinto, tanque. O sea, hay una gran diferencia. totalmente distinto. Ahí vi cosas que yo no conocía, que me parecieron sumamente interesantes. Enfrenté problemas que hoy día son parte de los cursos que doy. Por ejemplo, te doy un caso. De una planta a la otra habría 14 cruces de carreteras. Cuando una tubería va aérea y de pronto hay una carretera, tiene que pasar por debajo de la carretera la tubería, salir y después vuelve aérea. Y eso requiere toda una infraestructura de protección, una tubería más grande por fuera para evitar que el paso de los vehículos pueda afectar la presión. Yo jamás había oído hablar de eso. Claro. Los primeros 7 estaban a cargo de una empresa y los segundos 7 a cargo de otra. Bueno, puse a los técnicos nuestros a investigar y a medir y qué sé yo, y encuentran que los primeros estaban todos mal hechos. Entonces llamé al de la otra, Que la los otros segunda 7 sí mitad, están. para que viniera y lo viéramos juntos. Efectivamente, en la segunda tanda no falló ni uno solo. Se cometieron errores de distintos tipos. Ese tema yo no lo conocía, no está en libros. Claro. El tema de los case, lo que llaman casings, lo aprendí en ese proyecto. Por otra parte, cuando se termina todo esto, me llaman de recursos humanos, Jorge, mira, una de las filiales de Petróleos de Venezuela, la Goven, está empezando a salir al Mar Caribe, plataformas.
y no tenemos personal entrenado. Bueno, preparamos todo un programa. Primero me mandaron a la Exxon en Estados Unidos, donde estuve primero en el centro de adiestramiento viendo videos, aprendiendo. Luego me mandaron a la fábrica de las plataformas costa afuera, que está en medio del río. Entonces fui para allá, pude ver, uno piensa plataforma, estar parado al lado de una plataforma mete miedo. Claro, Uno no se imagina el tamaño de esos monstruos. claro. Y eso es lo que se utilizaba en el Golfo de México. Después me mandaron a un congreso en Noruega, en donde se llamaba 10 años de mantenimiento en el Mar del Norte. Uf, Entonces estuve claro, primero en Dinamarca, en el Centro Danés de Corrosión. Los daneses también trabajan mucho en el mar. Luego estuve en Den Norske Veritas en Noruega. Estuve en las fábricas, en las empresas que diseñan toda la protección, que son todos muchachos expertos en computadora, claro. porque son estructuras complejísimas. Bueno, me abrieron las puertas a un mundo. Entonces, bueno, todo eso fue llegando. Claro. Ahora, Jorge, una pregunta, porque me quedé con, que por cierto, es lo que va a la segunda pregunta. Ahorita que tú estás diciendo de las plataformas, que uno se para al lado de una plataforma, uno ve y eso es monstruoso, Increíble, lógicamente. increíble. A ver, la industria petrolera y petroquímica también, pero ese tipo de plataformas son monstruosas. Pero en general, la industria, o sea, no es lo mismo la industria, vamos a decir, de polímeros, de plásticos, son industria, pero en comparación son pequeñas. O sea, hay todo tipo de industria. Para aquellas personas, porque sobre todo las personas que nos siguen en academia, bueno, en general, que toman este tipo de cursos, van pensando en industria petrolera, petroquímica, metalmecánica, plataformas. ¿Qué nos puedes hablar un poco, o sea, si nos puedes hablar un poco de esos espacios industriales? O sea, para aquellas personas que están graduándose en la universidad o que tienen poco tiempo de experiencia en campo, que quizás no conocen cómo es ese mundo industrial, y no solamente de nivel de espacios industriales que hay, que existe, sino que también qué riesgos hay. Porque uno tiene que, o sea, uno va a una plataforma y uno tiene que ir con su tema de que, bueno, que yo tengo, ¿cómo se llama? Las certificaciones en espacio marítimo, todo el tema de buceo no, de que sé nadar, o sea, me imagino que habrán Sí, ahí sí, 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 sí. una serie de requisitos, todo el tema de salud, de rayos X, tórax, exámenes de sangre, o sea, todas esas cosas que lógicamente estar en un espacio industrial llevan riesgos y claro, a veces uno no se imagina las dimensiones de esos monstruos. Quizás uno está en un salón universitario y el profesor le habla de, sí, la planta de refinación de crudo y ve una fotico de la columna que se para y tal. Y claro, cuando vas allá y lo ves que es una monstruosidad y llegar a la última plancha no es tan fácil, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar un poco de eso? Bueno, lo que pasa es que la industria petrolera está muy, muy en la cartelera, Claro, está muy en YouTube, está mucho en las redes sociales, por supuesto. Pero es asombroso como todo tipo de industrias tiene problemas. sí, Eh, Años después yo salgo de la industria, montamos una empresa, en fin, etcétera, etcétera. Un día me llama una fábrica de cerveza del Grupo Polar, que bueno, es un grupo que tiene más de 100 empresas. sí, es enorme. Voy para allá a ver de qué se trata. Tenía problemas de corrosión en las pasteurizadoras de cerveza. Ya la botella y la lata vienen cerradas y entran en una máquina que les echa agua caliente y después agua fría para matar todo microorganismo. Y en la máquina empezaron a aparecer como que había puntos de corrosión. Me tocó meterme como se meten los mecánicos debajo de los vehículos con un carrito y con luces y demás a ver qué pasaba. Hay problemas de corrosión en todas Qué las fuerte. industrias, no hay una industria que se salve. Lo otro es, si tú ves una industria cualquiera, no importa lo que esté haciendo, tiene que tener tanques de almacenamiento, tuberías, a veces aéreas, a veces enterradas. Si están cerca del mar,
Incluso las tuberías aéreas están afectadas por Claro. corrosión. Me tocó inspeccionar varias veces la red de tuberías en el aeropuerto de Maiquetía, De verdad. porque todo el combustible va por tubería enterrada Claro. y está al lado del mar. Entonces, los suelos están impregnados de ambiente marino y son muy corrosivos. Entonces, me ha tocado enfrentar empresas que uno ni siquiera sabía que existían. Un día me llaman de la Procter Gamble, uno de los mayores fabricantes del mundo de shampoos, jabones y todo eso. Tenían 2 tanques de agua y no sabían cómo estaban. Fuimos para allá, se inspecciona con buzos el tanque lleno de agua. En mediodía está inspeccionado, no hay que vaciarlo, montar andamios, nada de eso. Se inspeccionaron, estaban en muy mal estado. Entonces hubo que diseñarles protección catódica con cuidado que nada se metiera en el agua, que nada se disolviera, Claro. porque el agua era parte del shampoo, del jabón y de todo lo demás. Mm. Entonces ya no se podía usar ánodos de sacrificio que contaminaran el agua, había que usar corriente impresa. Claro. En un agua de una resistividad altísima hubo que diseñarlo. O sea, cuando te metes en este campo, ves que no existe industria que no enfrente estos problemas. Claro. Pinturas y protección catódica son las 2 técnicas indispensables para prevenir. Inspección, las técnicas indispensables para asegurar la vida útil. Obvio. Sí, sí, Y sí. si no tienes una vida útil suficiente, no recuperas la inversión. Totalmente. Ahora, cuando con un cliente, vamos a suponer, el mismo caso de la Procter, este, a nadie le gusta que uno llegue y le digan, mira, tu carro tiene los cauchos espichados y el chasis tal cosa y tal. Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, el caso de la Procter, que tú le dices al cliente, el tanque está malo. O sea, el tanque tiene un proceso de corrosión activo por tal y tal cosa y tal. Y hay veces que los clientes, en el caso particular de los ensayos no destructivos, por la experiencia que yo tengo, pero estoy seguro que probablemente en la parte de corrosión, que en este caso en particular puede darse y probablemente quizás has visto muchos años en la industria, como estamos hablando del tema de los metros. Con el tema de los metros, muy probablemente hay problemas que ellos no conocían y había que decirles y había que explicarles Sí. y había que quitarle las vendas porque mira, esto está y esto es una realidad y esto va a suceder. A veces los clientes, eh, no quiero decir por malicia, sino quizás por ignorancia técnica, desconocen de estos problemas y uno como profesional quizás tiene que tener una mano, no mano dura, pero tiene que tener tacto para dar este tipo de información. Claro. ¿Qué nos puedes comentar un poco sobre eso? O sea, El problema de confiabilidad se ha convertido en una prioridad número 1 en todas partes. Te doy estos datos muy concretos. Tradicionalmente uno tiene una tubería enterrada, bueno, y tiene postes cada kilómetro para ir a medir que la tubería esté bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay rectificadores en los extremos que son los que envían la corriente, etcétera, etcétera. La tendencia ha sido a que desde los postes centrales, los más críticos, se conectan a través de una telefonía celular o de microondas o de SCADA y envían la información automáticamente. Y los rectificadores también. Entonces, te llega la información todos los días y tienes el gráfico total de la estructura. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque cuando un inspector de campo va todos los meses a chequear algo y siempre está igual, finalmente no va y lo anota igual, claro, y entonces se pierde toda la confiabilidad. Esto se ha comprobado, a nosotros nos pasó en un proyecto que ganamos muy grande, que nos dieron las llaves de todos los rectificadores menos uno. Ah, no, pero van todos los meses. Pasaron 3 meses, no. Entonces pedimos permiso, cortamos el candado y entramos. Estaba el rectificador, tenía la tapa abierta, había llovido adentro, hojas, estaba parado el equipo, por supuesto. No iba nunca nadie.
lo hemos visto. Entonces la tendencia es constantemente salen cosas nuevas. En una oportunidad en Estados Unidos, cuando teníamos la empresa que representábamos fábricas y empresas de otros países, la Cathodic Protection Service había instalado la mayor red de cobertura de inspección a distancia de toda la red de gas del estado de Texas. Okay. Fuimos a Houston, fui a conocerla, voy con la persona y cuando estamos llegando empieza a llover intensamente. Me dice, aquí vas a ver una ventaja del sistema a distancia. Nosotros, dice, lo instalamos con telefonía celular. Él abrió la laptop dentro del carro, marcó el teléfono, dice, aquí están todos los datos del rectificador sin tener que bajar. Le digo, bueno, ahora me gustaría hablar con el usuario. Claro, que eso es lo que... Claro, entonces fuimos a la sede de ellos, que está en las afueras de Houston. Un muchacho joven, está a cargo de todo lo que es protección catódica, me muestra y me dice, bueno, al principio llamábamos todos los días, nos dimos cuenta que no hacía falta, no cambia tanto. Se llama los lunes de madrugada con tarifa reducida. Claro. Entonces, cuando tú llamas, te aparecen los datos de ese rectificador, te identifica el equipo y los datos. Maravilloso. Pero eso fue nuestro primer paso. Te muestro el segundo. Abrió la computadora y estaba el mapa de toda la región y tenía ubicado cada sistema con un círculo alrededor, todos en verde. Me dice, cuando alguno está dudoso aparece en amarillo, si está mal en rojo. Antes, la gerencia me pedía informes y me tenía que pasar un fin de semana elaborando un informe. Ahora no hace falta, prendo la computadora. Y ven la pantalla con lo verde, el amarillo y lo rojo. Está todo perfecto. Claro. Entonces le pregunto, ¿y tuvieron que despedir técnicos? No, solo que ahora salen cuando hace falta. Claro. Entonces, palabras más, palabras menos, darle esa, en el caso de protección catódica, porque claro, es algo continuo, eso es algo que siempre está ahí, siempre se tiene que estar, es mantener al usuario con la información al día. Totalmente. Tiene que ser al día. Y las normas lo exigen. Las normas exigen que los rectificadores deben ser inspeccionados obligatoriamente cada 2 meses. Claro. Entonces aquí lo inspeccionan día tras día o semana tras semana y está toda la información. Y eso es muy importante por otro aspecto. A veces uno se olvida que cuando hay una incidencia, un accidente, un derrame de petróleo, explota un gasoducto, explota una estación de servicio, ¿qué es lo que pasa? La empresa de seguros llega y pide 2 cosas. Cosa número 1, los registros de inspección. Claro. No los tiene, no pagan. Segundo, los registros de capacitación del personal para estar seguro que el personal sabe lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Si no tienen ninguna capacitación, en varios años no pagan. Eso aprendí en la industria petrolera, porque nos tocó estar en contacto con las empresas aseguradoras. Claro. Y ellos nos hicieron ese feedback. Entonces, es sumamente importante tener la inspección confiable. De modo que llega un incidente cualquiera, se presenta, aquí está todo, ya está. Excelente, excelente. Bueno, Jorge, mira, vamos a hacer una pausa y continuamos no? ahora la segunda parte. ¿Cómo no? Academia Testec significa para mí una oportunidad de llevar educación a la industria, una oportunidad para tener una mejor industria. Academia es innovación, es tecnología, pero sobre todo es compromiso con la educación. Sin duda, Academia es innovación y una gran familia. Academia para mí representa no solo es una empresa de cursos, sino que también es una empresa para tú aprender, crecer en el ámbito laboral. Academia para mí es la accesibilidad a la educación para brindarle a toda la industria ese crecimiento profesional a través de las distintas especializaciones en las partes técnicas.
Y eso, bueno, se traduce en una mejora para las distintas personas, para la familia, crecimiento profesional y personal. Eso, bueno, de ahí nacen muchas cosas, ¿no? Bueno, bienvenidos de vuelta a la segunda parte de la entrevista con el ingeniero Jorge, que la verdad es que ha sido espectacular la entrevista. Hemos tenido un recorrido por la historia de la industria venezolana realmente y la historia del ingeniero Jorge Golding. La verdad es No, que, falta un detalle. Me casé con una venezolana y mis hijos son venezolanos. claro, que me comentabas que tus hijos están, bueno, ahorita los tienes regados en varias partes del mundo, ¿no? Regados por el mundo, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, nada. Eh, a ver, Jorge, te tengo una última pregunta que yo creo que es técnica, pero al mismo tiempo no es técnica. ¿Cómo, cómo una empresa que va a prestar un servicio garantiza el éxito de la inspección? O sea, perdón, digo inspección porque, claro, yo tengo el mindset, estoy seteado de la parte de ensayos no destructivos, pero ¿cómo una empresa que va, por ejemplo, a hacer una instalación de una protección catódica, cómo garantiza que se haga correctamente y que ese sistema tenga confiabilidad posteriormente? O sea, ¿qué variables juegan ahí? La experiencia del personal, el conocimiento, la apertura del cliente con qué es lo que realmente tenemos. O sea, desde un punto de vista práctico, cómo tú puedes garantizar que el servicio que se vaya a ejecutar sea exitoso? Es muy interesante porque fíjate qué pasa. Se va a instalar un proyecto cualquiera. Alguien diseñó el proyecto, una empresa de ingeniería. Viene una empresa de instalación que construye, instala y demás. El dueño de esa obra tiene que plantearse, sí, la empresa constructora tiene un currículum impresionante, pero es papel escrito. Claro. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro? Justamente estar seguro es tener tu propia gente de inspección, que esté en la obra todo el tiempo y se asegure que todo está bien. Claro, tú estás hablando de cara del dueño del activo. El dueño del activo. Claro, 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 claro. El dueño del activo tiene que tener su propia gente que le diga está bien. Porque obviamente algo que nos ha pasado. De pronto se hace un proyecto de protección catódica. Me ha pasado con El Salvador, por ejemplo. El Salvador desarrolló un proyecto de una gran planta de distribución de combustibles con apoyo de Petróleos de Venezuela. ¿Por qué? Porque Petróleos le vende los combustibles, llegan allá y de allá ellos los distribuyen en todo el país. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Ese proyecto lo hizo una empresa de ingeniería del Salvador, muy buena, por cierto. La propia empresa tenía gente, entre ellos un exalumno mío que estaba trabajando allá en toda la parte de corrosión. Cuando se termina el diseño, lo hizo una persona certificada, con todo lo necesario. Con todos los checklists. Todos los checklists. Cuando llega, le toca a él revisarlo. Y había errores como este. De la planta al muelle van 4 tuberías de 2 tamaños distintos. Habían calculado para una de cada tamaño y se olvidaron de multiplicar por 2. A ese nivel era el error. Okay. Y no era el único. Eran básicos, eran errores básicos. Básicos. Que podían haber errores un poquito más trascendentales. O sea, en la parte técnica había cosas peores. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él ve esto, prepara una carta y la presenta. Y la empresa de ingeniería dice, queremos un apoyo externo que revise todo esto y certifique, porque estamos a tiempo de no pagarle al que lo diseñó. Claro. Me lo mandó a mí, me tocó revisarlo y me doy cuenta de que efectivamente, entonces, y me dijo, contéstame, por favor, protocolar. Sí, punto por punto. Claro, ¿no? Y además,
en respuesta a su solicitud, etcétera, etcétera, le cancelaron el proyecto, llamaron a licitación y lo ganamos nosotros. Entonces, se hizo toda la ingeniería. Cuando se hizo toda la ingeniería, fuimos allí a presentarla. Lo único que cubrieron son los gastos. De viáticos y tal. Los gastos de vida, nada más. Estuvimos 2 días explicando todo lo que se había hecho. ¿Por qué? Porque cuando se ponga en funcionamiento y algo falle, está la persona que lo instaló y está el dueño. ¿A quién le van a echar la culpa? Al que hizo la ingeniería. Entonces hay que presentar la ingeniería y contestar cualquier pregunta. Bueno, la empresa de ingeniería de allí mandó gente a Caracas a darle cursos para entrenarlo y posteriormente lo nombraron gerente de mantenimiento. O sea que entonces es un punto esencial, no solamente que, obviamente, que la empresa que va a prestar el servicio sea una empresa calificada y tal, etcétera, etcétera, sino que además que quien va a recibir el cliente, quien va a recibir el servicio, es decir, el cliente, tenga un conocimiento mínimo de lo que está pidiendo. Por supuesto. O sea, que tienen que tener gente formada. Claro, no tienen que ser expertos, porque bueno, tampoco creo yo que no podemos pedirles que sean expertos, en este caso protección catódica, en el caso de ensayos no destructivos, no sé, de mapeo de corrosión, pero tienen que tener unas bases mínimas para saber. Las normas lo exigen. Claro, sí. Las normas API exigen que todo inspector de mantenimiento deben tener nociones básicas de pintura y protección catódica. Claro. Es obligatorio. Para nosotros, ese tipo de presentación, que hoy día lo hacemos incluso a distancia, igual que se puede dar un curso. ¿Por qué? Para explicar por qué se hizo de esa manera. Y alguien pregunta, ¿y por qué no lo hicieron con tal otro? Por esto y por esto y por esto. Y se va aclarando el panorama. Claro. Entonces, esa presentación final de los proyectos para nosotros es mandatorio, para que se sepa por qué se hizo, porque a futuro cualquier falla le van a echar la culpa al que no está. Claro, lógico. Obviamente. Sí, totalmente. Lamentablemente es así. Entonces, bueno, eso nos ha ayudado mucho. Estar presentes a la hora de que el proyecto va a arrancar. Aquí están técnicos nuestros que van a asegurarse que todo esté bien. Bueno, Jorge, encantado de haber pasado este rato contigo y muy agradecido contigo de que nos aceptaras hacerte la entrevista. Espero que de repente se repita en otro momento con otro tópico. Cuando quieran, con todo gusto, con todo gusto. Bueno, con esto cerramos ya la segunda entrevista por parte de Academia Testec. Espero que nos sigan en las redes sociales, Instagram, LinkedIn, en la plataforma. Están todos los cursos del ingeniero Jorge Golding que irán sumando este año 2025, porque ahorita nada más creo que tenemos el de inspectores, que está en la plataforma como tal. Pero a lo largo del año habrán distintos eventos con el ingeniero y esos cursos posteriormente van a estar en la plataforma de cursos. Entonces, bueno, síganos en las redes, síganos por ahí y bueno, nos vemos en un próximo evento.